Ahí ya estamos en conexión esperando a Ahora Felipe. Marcelo, ¿cómo está ahí? Hola, ¿cómo estás? Ahora sí, pues, por fin. Oye, me disculpa Costó, pero porque salió. no conocía Ah, Instagram. Hace muchos no, sí. años que no lo tocaba, entonces se me hizo difícil instalarlo y todo. Estaba en mi computador pensando que lo podía ver desde mi computador, así que eso, disculpa la demora. A mí también me pasó lo mismo la otra vez, ¿eh? Trataba de hacerlo por el internet del computador y nada. Bueno, pero ahora estamos ya, Sí, no, no es fácil. Oye, Felipe, sí, bueno, tú aquí dale, estoy viendo sí. una pequeña reseña tuya, porque para que la gente conozca. ¿Ah? Ingeniero comercial, Ujú. coach sistémico y de comunicación empática, no violenta. Constelador Ajá. familiar y organizacional. Certificado, aquí no entendí lo que era eso, pero quiero que me expliques tú. Dragon Dreaming. Sí, Dragon Dreaming es como una metodología para hacer que proyectos que quieran contribuir al bienestar del mundo sean viables, ¿no? Es decir, son para proyectos sustentables. Ujú. Ok, Hace muchos años que hago Dragon Dreaming, sí. eso ahí no Sí, tenía la duda, la sí, está ignorancia, pues la buenísimo. ignorancia. Bueno, Sí, la eso está muy invitación, ¿ah? conectado, eso está muy conectado con permacultura, con el trabajo que reconecta, con cosas de ecoaldeas y cosas así que he tenido participación durante muchos años en eso. Oye, Felipe, la invitación era para que conversáramos un poquito en base a lo que está pasando con la gente en la pandemia, lo que ha pasado con el estallido social, y tiene que ver un poco cómo nos comportamos los seres humanos respecto a los demás, de la manera en que nos expresamos, ¿ah? Y cómo no somos capaces de expresar nuestros sentimientos reprimidos y que en estas condiciones de encierro, de expectativas, digamos, bastante bajas o malas, y lo que tiene que ver con el futuro. ¿Qué opinas de eso, Felipe? Sí, Se se cerró cerró el... ahí. Sí, No, no, dale, ¿qué cuéntame, opinas tú, cuéntame. del comportamiento de la gente respecto al tema de la relación comunicacional entre las personas? ¿Qué ha pasado con eso en este Sí, a periodo, ver, según tu opinión? mira, a ver, primero el trabajo que yo hago es coaching con comunicación empática, ¿ya? Y les Ujú. puedo explicar un poquito lo que significa esto, para que nos pongamos en contexto. Em, la comunicación empática nace de un movimiento de un hombre que se llama Marshall Rosenberg, y en el fondo él dice que las personas en su naturaleza somos empáticas, ¿no? Pero eso hay que despertarlo. Y la razón por la cual existe violencia en la comunicación es porque la estructura de nuestra comunicación muchas veces lo que hace es despertar lo contrario. Hablamos desde los juicios, nos comunicamos desde los juicios y no somos capaces de expresar nuestras necesidades, nuestros sentimientos a nuestros interlocutores. Entonces, cuando vamos al tema de la pandemia y nos ponemos a mirar qué es lo que pasa y cómo surgió, no sé, las relaciones interpersonales entre las parejas, entre padres e hijos, las dificultades en el trabajo, lo que podemos ver es una ausencia de empatía muchas veces. También ha existido mucha solidaridad y todo eso, pero también cuando uno está confinado, encerrado, de repente empiezan a surgir en las relaciones expresiones que muchas veces nos desconectan de los otros y surgen comunicaciones muy violentas, ¿no? Y lo que dice la comunicación empática o no violenta es que aprendamos a cambiarnos de posición. En vez de hablar desde un espacio de los juicios, es que tú eres un desconsiderado, es que tú eres malintencionado, es que tú no colaboras en la casa, lo que busca la comunicación no violenta es hablar acerca de los hechos y qué es lo que necesito, ¿no? Entonces, mi señora, por ejemplo, con este trabajo, antes me podría haber dicho, oye, Felipe, eres un desconsiderado y no colaboré en la casa, y ahora cambia y me dice, Felipe, sabéis que estoy necesitando tu apoyo porque necesito orden y me encantaría que pudiéramos colaborar con esto. Entonces cambia la forma en cómo nos vamos comunicando, en cosas tan domésticas como eso, ¿no? Y después en cosas más profundas, por ejemplo, cuando nos expresamos violentamente.
Entonces, ahí es más o menos, sí. Pero ¿qué hacemos cuando las personas nos sentimos con rabia, enojo, con impotencia? ¿Cómo lidiamos con eso frente a los que nos rodean, según tu Mira, hay algo visión? que es súper importante, la comunicación no violenta lo que dice es que la violencia es la trágica expresión de las necesidades insatisfechas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos comportamos de una manera en donde generamos desconexión, es porque en la base había algo que teníamos insatisfecho, ¿ya? Y es interesante eso, entonces lo primero que busca la comunicación no violenta es ayudarnos a reconectar con nosotros mismos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es comprender cuando, por ejemplo, no sé, le grité a mi hijo, le dije, por favor, haz las tareas, apúrate y haz las tareas, eres un flojo, muchas veces nos castigamos por decir eso, ¿no es cierto? O ordena en la casa, hay un castigo inmediato a nosotros mismos. Y la pregunta que hace la comunicación no violenta, ¿qué estoy necesitando? Y el problema no tiene que ver el problema es cómo comunicamos lo que nos pasa. No sabemos lo que necesitamos. Por ejemplo, quizás yo necesito apoyo, quizás estoy en el trabajo y estoy con muchísima demanda. Hay gente que está sobretrabajando, hago mucho coaching a profesionales y todo. Mucha gente que está trabajando muchísimo. Eh, Hay estrés laboral, hay estrés en las compañías porque de repente hay distintas industrias que lo están pasando bien mal, por lo tanto hay inseguridad laboral, por lo tanto todo eso trae una incertidumbre que después cuando estoy con mi familia y estoy en convivencia con otro, si no Claro. reconozco eso y no aprendo a ser vulnerable con eso, explota como violencia, ¿no? Entonces la comunicación no violenta nos ayuda a comunicarnos de una manera que podamos despertar la empatía. Pero Felipe, Eso. el tema Sí. es cómo yo, estamos hablando de un nivel de Ujú. persona ya adulta, que hemos llevado una senda de comportamiento y de relaciones establecidas como hábitos de mucho tiempo. ¿Cómo logro yo darme cuenta de que estoy actuando de una manera inadecuada y la capacidad de poder revertir eso? ¿Cómo se logra? Bueno, yo creo que primero es ir haciéndote consciente, ¿no? Y abriendo, a mí me gusta mucho, hay algo que es súper importante. Al final, lo que hacemos en la comunicación no violenta es escuchar el por favor y escuchar el gracias detrás de cada expresión humana. Y de repente me pasa, por ejemplo, que exploté. Me enojé con mi señora, me enojé con un compañero de trabajo, estaba estresadísimo y actué de una forma en donde me arrepiento muchísimo, ¿ya? Grité, levanté la voz quizás, o dije algo inadecuado, o dije algo de lo cual me arrepiento. Y lo primero que ayuda a la comunicación no violenta es decir, ¿qué estoy necesitando? Es como a conectar con esa parte que está vulnerable y que no ha sido escuchada y cómo voy y le doy un espacio en la conversación. Entonces, lo primero que hace la comunicación no violenta es ayudarte a empatizar contigo mismo. Ese cuando tú, no sé, tengo que entregar un proyecto para el lunes y es muchísimo trabajo. Y cuando estoy comiendo en la mesa con mi familia, me preguntan algo y yo estoy así, pero en Iracundo. silencio, ¿no? Iracundo y cualquier cosa que me dicen me agarra el nervio. Pero lo que pasa muchas veces es que no estoy consciente de que podría estar nervioso, de que podría estar inquieto, de que podría tener un poco de impaciencia que llegue el lunes, porque necesito apoyo, porque necesito tiempo, porque necesito eficiencia, porque necesito reconocimiento. Entonces, cuando somos capaces de poner esas palabras, las personas empiezan a dejar de sentirse defensivas a mis conductas, ¿no? Entonces, cuando Pero, hay varios que practican esto en una casa, de repente tú andáis con tu día malo y el otro puede empatizar contigo, ¿no? Y te puede ayudar a salir de una racha negativa o te puede ayudar a salir desde un espacio en donde no estáis contribuyendo, ¿no? No sé si se entendió lo que quise decir. sí se entiende. El tema es ¿Sí? cómo tú te haces responsable de tu conducta y sobre todo a través del lenguaje. ¿Y eso fue una pregunta o es como Es como un aporte.
Un aporte, sin duda alguna. Y hay algo que es súper importante, y aquí estamos entrando en calor, Marcelo, que el lenguaje lo que hace es, como que la estructura de nuestro lenguaje no nos damos cuenta, pero somete, ¿no? Lo que hace, por ejemplo, es que yo no me doy cuenta que muchas veces hago que las personas colaboren con lo que yo necesito, pero lo hago a través de estimular vergüenza, miedo, Pero sería culpa. como una manipulación, en cierta manera. Sí, sí, pues por ejemplo, imagínate una mamá diciéndole a su hijo, me pongo triste cuando te sacan malas notas. ¿Qué es lo que va a sentir ese niño? Se siente culpable pues, de que la mamá esté triste porque él no fue capaz de cumplir la expectativa de la mamá. ¿Y podría ser que el niño se saque buenas notas o no? Onda, trate de sacarse buenas notas. Yo creo que se puede forzar, pero al mismo tiempo si falla, Sí, pues, y lo que es interesante es que, quizás eso estimula lo que la mamá busca, que se saque buenas notas. ¿Pero a costa de qué? De culpa, claro, vergüenza, miedo, ¿no? Y lo que hace la comunicación no violenta es ayudarnos a comunicarnos de tal manera que no estimulemos eso, pero que el desempeño cambie igual. Por ejemplo, decirles ahí que yo me encantaría ver que te sale buenas notas y me encantaría ver que eso te preocupara, porque veo que podría ser algo importante para tu futuro. Y me encantaría preguntarte, ¿qué te pasa a ti que no te sentís motivado con estudiar? Entonces tú la dijiste, conversación es en otro nivel, ¿no es cierto? tú dijiste algo súper relevante entre medio que es, ¿qué sientes? O sea, De todas maneras, súper estamos viendo importante. el sentimiento asociado a la conducta o la acción. Sin duda alguna. Entonces, cuando yo llego y le digo me pongo triste, estoy diciendo, por ejemplo, que lo que yo siento es por culpa tuya. Claro, Y eso es una falacia. Lo que decimos en la comunicación no violenta, que lo que siento es porque necesito algo. ¿Ya? Y tú quizás estimulaste algo en mí. Cuando me sacaste una mala nota, algo salió en mí que iba a salir igual, ¿no? Pero yo me hago cargo de mis necesidades. Entonces, mi necesidad de seguridad o de confianza, yo soy responsable. Puedo pedirle a alguien que me ayude, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a un ejemplo. De repente hay una persona que tú y yo la vemos. Y en ti estimula rabia y en mí estimula alegría. La pregunta es, ¿ella es responsable de tu rabia? Ella hace lo mismo conmigo, contigo. Me mira y me saluda, ¿no? es tu propio mapa Eh, mental nomás. y en el fondo tiene que ver con tus propias creencias. Y claro, Tú miráis y tú decís, esta persona me acuerdo de mi profesora de primero básico que era una abusadora y me estimula eso y la otra persona, y a mí me puede recordar a mi abuelita, ¿no? esos Por lo son tanto es algo que está como dentro de anclaje, ti. como dicen ellos. Así es, ¿Ah? así es. Oye, cuéntame, y Uh-huh. este tema que uno lo ve en el adulto, digamos, sobre todo en nuestra sociedad que es castigadora o que nos genera cierta expectativa desde niños, ¿dónde se podría hacer la intervención? En los niños o en los adultos? ¿O desde los adultos hacia los niños? Mira, aquí hay algo súper interesante, ¿eh? Me encuentro con muchas, yo trabajo, hago harto coaching en educación y en organizaciones, empresas y cosas así. Y ha sido bien interesante el tema educacional, porque el tema educacional está el tema del bullying, está el tema de, de la violencia, de cómo se tratan los niños y todo. Y me encuentro con mucha gente que dice, enséñenle comunicación no violenta a los niños. Yo lo encuentro genial, pero el primer cambio conductual tiene que surgir en los adultos. Por lo tanto, yo digo primero que aprendan los adultos, porque ellos son los que modelan la cultura. Si los adultos están gritando, lo más probable es que los niños también van a estar gritando. Si los adultos ponen el foco en las necesidades, los sentimientos, aprenden a ser vulnerables, escuchan empáticamente y tienen todas estas prácticas de la no violencia, lo más probable es que los niños las imiten. Por lo tanto, yo siempre digo que primero tenemos que trabajar nosotros los adultos. Ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con que tú no puedes empatizar con otro si no tienes empatía hacia ti mismo. Ese es un punto súper importante, que de repente uno se encuentra con gente que dice que yo tengo que ser empático. Es forzar, ¿no?
primero tengo que reconocer qué me pasa a mí que no puedo ver al otro. Pero Entonces no lo desde primero es la víctima, autoempatía. ¿Ah? no desde el victimismo, sí. No, no, no es desde el No, por victimismo, eso pero no. es reconocer que al final yo doy lo que puedo dar. Y cuando yo lo que he identificado es que cuando puedo reconocer mis necesidades y las puedo expresar, se abre un espacio. Es Hay un hacerse espacio que se consciente, abre en la relación. es como hacerse consciente de su ¿Sí? propia vulnerabilidad humana, digamos, del ser humano. Sí, de todas maneras. Mira lo que le pasa a la gente cuando ven a un personaje público que reconoce su dolor, que reconoce, por ejemplo, déjame, puedo poner un ejemplo. Sí, A claro. mí, quiero decir, yo no soy de farándula, pero me pasó que me topé con el dolor que siente la Raquel Argandoña y escuché su entrevista, porque de curiosidad, y sentí compasión. Sentí compasión hacia alguien que siempre la miré como dura, la vi vulnerable, la vi expresando su corazón, la vi hablando del dolor que sentía, del difícil momento, de cómo se ha equivocado. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros? Por lo menos a mí me pasó, que yo sentí empatía, sentí compasión, ¿no? Y yo creo que si podemos ser vulnerables y podemos mostrarnos tal cual somos, podemos estar de acuerdo con Raquel Argandoña, no quiero enfocarme en eso, ¿no? Pero yo creo que la vulnerabilidad abre caminos, ¿no? Y De la todas maneras. vulnerabilidad tiene que ver con aprender a mostrarme, porque lo que pasa es que tenemos mucho miedo a ser inadecuados, que nos rechacen y no nos quieran. Y Y yo justo creo en que ese... lo que nos... ¿Ah? No, ¿Sí? sigue, sigue, sigue. Dale, dale. A que no nos quieran. Y lo que me pasa es que cuando somos capaces de mostrarnos, eso enamora a las personas, ¿no? Las personas ven y ven como una luz, sale como nuestra luz. De decir, bueno, así soy, ¿no? Y De yo todas creo que maneras. eso sería es un tema súper poderoso y me fascina, me inspira muchísimo, ¿no? Tú dijiste algo Es, súper también relevante en la contextualización de la Raquel Gandoña, que dijiste cometió muchos errores. ¿Qué hacemos nosotros dentro de la expectativa de no fallar? Al mismo tiempo, ¿no somos capaces de asumir los errores como parte de un crecimiento? sí, mira, ¿te acordáis que yo dije en un principio en la comunicación no violenta, se llora y se ríe? Eso es lo que hacen los seres humanos. Lloramos y reímos. Eh, damos gracias o pedimos por favor, ¿ya? O agradecemos y tenemos duelos. Y yo creo que la vida, tanto como el agradecimiento, como que tiene una parte de agradecimiento súper importante, está llena de duelo de haber dicho, por ejemplo, lo que no quisiste haber dicho, de haber roto con alguien, de que no se cumpla lo que esperaste, de que quisiste vender a algún cliente y no lo pudiste vender, de que te echaron de la pega, está lleno de duelo. ¿Cuántas veces pasa en la vida lo que no quisiéramos que pase? Muchas. ¿Cuántas veces no pasa lo que quisiéramos que Eh, pase? También son muchas. Son muchas, Y pero y yo creo que hay algo que pasa que no sabemos transitar por los duelos. O por lo menos yo lo que he podido identificar y lo que me ha ayudado muchísimo a mí es poder tanto agradecer como traer el duelo como una herramienta, ¿no? Es como los sentimientos son el miedo, la rabia, eh, la culpa, habla de nuestras necesidades. Y, y entender que muchas veces eso nos quiere demostrar algo es como el camino, pero si por ejemplo yo vengo a una cultura en donde me dicen voy a poner a llorar como hombre y me dicen no llorís compadre y yo me reprimo, no estoy conectándome con la fuerza de la vida que se está manifestando en ese momento. de Y todas el maneras. llorar es la manifestación de algo que se perdió. Y ahí necesito vivir un duelo, que eso tiene que ver con ser humano, no tiene que ver con ser hombre, mujer, más débil, más fuerte. Como, Entonces, los sentimientos son la materia prima. y hay Sí. ¿cómo se llama? Una premisa que es errónea, que es decir que somos seres racionales, en circunstancias somos seres emocionales, y nos reprimimos frente a eso, frente a lo que sentimos. Sí. Y eso es Mira, gravísimo. sí. Y lo que pasa, por ejemplo, venimos, somos hombres, por ejemplo, lo que nos pasa a los hombres, ¿no? Y también le pasa a las mujeres, pero a los hombres les pasa porque tenemos que tener un rol cultural, así como que el hombre se tiene que mantener estoico y fuerte.
Y yo creo que los hombres están sufriendo harto también, que tiene que ver con cómo pueden, chuta, mostrarme vulnerable significa mostrar mi Sí, debilidad y tengo exacto. que mantenerme fuerte. Por ejemplo, me imagino todos los padres que están perdiendo la pega, ¿no? Hoy día, tanto desempleo que hay, un hombre que Frustraciones, pues, sustenta, frustración, y cómo la comunicación no violenta puede convertirse en una herramienta que nos ayuda a manifestar lo que nos cuesta muchísimo manifestar. Y es la vulnerabilidad. Y entonces de repente te vas a encontrar con una persona que tuvo pega toda su vida y hoy día no tiene pega. no Y sabe lo tiene que va a venir. sí, po, y ahí hay un duelo, y ahí están las herramientas que te puede dar conectar con lo que somos, seres emocionales, ¿no? Como tú decías. Y ahí está la materia prima, pero tenemos que aprender a vivir con eso, ¿no? Eso. Uno de los temas de la comunicación no violenta es aprender a observar o evaluar. ¿Qué es lo que prima aquí? Sí, po. Evaluar, evaluar. Es como, y aquí hay algo que es súper importante, es como transitar los juicios, ¿ya? Es como salir de los juicios. Es como, yo siempre pongo este ejemplo. Imagina un papá lo mira y le dice a su hijo, eres un desordenado, mira el chiquero que tenía en tu pieza, ¿ya? Eso es una evaluación, es un juicio, ¿no? Una observación sería, mira, veo en tu pieza que los juguetes de la esquina están fuera de su caja y hay unos calcetines. Eso tiene que ver con los hechos. Y lo que pasa es que cuando alguien se refiere a nosotros con juicio generalista, juicio moralista, es que tú eres desordenado, es que tú eres malintencionado, es que tú eres poco cooperador, lo que hace es que genera una desconexión. Entonces, esa desconexión nos lleva a no querer ver al otro, en lo De tal que manera. es importante que nos comunique, ¿no? Pero si yo hablo de los hechos, ¿sabéis qué? Llegaste 10 minutos tarde, ¿sabéis qué? Los juguetes están en el suelo, ¿sabéis qué? Los platos no están lavados y dijiste que los ibas a lavar. Son cosas que se pueden observar, por lo tanto no generan tanta resistencia. Entonces Totalmente. volver a los hechos ayuda muchísimo a entrar a la segunda etapa de la comunicación no violenta, que es hablar de los sentimientos. De todas Entonces maneras. veo los platos sucios y me siento molesto, ¿no? Felipe me hizo una Y ahí, pregunta que sí, no la quiero dale, dejar pasar, que sí, dice dale. que a qué edad uno puede generar o hacer que los niños sean más empáticos, en edad de preescolar o adolescencia, por ejemplo. Yo creo que los niños son empáticos por naturaleza y a medida que vamos creciendo y nos vamos poniendo toda esta armadura, nos desconectamos de nuestro corazón. Entonces los niños tienen esta empatía por naturaleza. El tema es que cuando entran al mundo con los adultos, los vamos coartando de con nuestros miedos, con nuestra creencia. Y el niño empieza, por ejemplo, una niña el otro día decía, estaba caminando por la calle, una niñita de 2 años llegó y tomó un cuesco de aceituna y dijo, mira, una semilla. Y una señora dijo, no, eso no es una semilla, es un cuesco de aceituna. Entonces ella habló desde su creencia que tenía que ver con que estás tomando algo asqueroso, ¿no? Pero para esa niñita eso que era el cuesco era una semilla, y era verdad que era una semilla. Y ahí eso me refleja o me demuestra cómo estamos condicionando a los más chiquititos, ¿no? Por lo Mira, ayer, tanto, sí, que justo a propósito de lo que estabas diciendo tú, ayer en un curso estábamos hablando de que habían mostrado un video de una niñita que hizo un dibujo de un árbol y que el tronco lo pintó rojo y se lo presentó a la profesora. Y la profesora le decía, no, tiene que ser el tronco verde, verde, no, verde. O sea, sí, ¿me entiendes? Entonces no hay libertad, se coarta y en el fondo no lo sí. estamos generando que la persona crezca. ¿Te fijas? Al contrario, como dijiste tú, estamos limitando y estamos prisionando esa alma o esa necesidad de poder expresarse. Exactamente lo que dices Sí, tú, las distintas realidades. sí. Y yo creo que hay algo que es súper importante, y esto se lo enseño a los profesores, es que a ellos le hicieron lo mismo. Y para eso se necesita un gran duelo. Es decir, muchas veces hay gente que me dice, no, es que tenemos que enseñar a los profesores a ser empáticos con los niños. Y yo digo, pero primero empaticemos con los profesores porque ellos lo que están haciendo con los niños lo hicieron con ellos.
Y ese es como lo Círculo. sistemático que se repite, ¿no? Entonces también aquí no es como culpar lo que los otros le hacen o lo que tú le haces, sino que es reconocer y hacer el duelo. A mí el duelo ha sido una cosa muy bonita, que es como entender que cuando yo le hago daño a alguien, yo estoy actuando desde un espacio también en donde yo estoy dañado, ¿no? Qué Entonces, significa para ti, Felipe, el duelo? el duelo Hacer el tiene que duelo. ver con lo que no fue capaz de cumplirse, lo que no fue visto, lo que no fue honrado, lo que no fue reconocido. Pero El no dolor decepción, que... ¿Ah? no como Es decepción. que O podría tener un... podemos sentir no, decepción, ¿no? claro. Podemos sentir decepción que puede ser como por un poco de resentimiento. Pero cuando entonces yo puedo decir siento decepción porque me hubiese gustado que tú me vieras. Me hubiese gustado ver tu atención. Me hubiese gustado sentirte cerca. Entonces, ahí entramos en un espacio de vulneración, no de vulneración, de vulnerabilidad. Y empiezo a mostrarme cómo soy. Y ahí Acá me empiezo dicen, a hablar desde un... Ujú, sí, sí. sí, me dice, me está preguntando, ¿cómo se hace el duelo? El duelo es reconocer las necesidades que no fueron satisfechas. Pero eso es un Entonces, acto por ejemplo, personal. pero es un acto personal, sin embargo, es un acto que cuando se hace de manera colectiva, por ejemplo, nosotros que estamos en las constelaciones, lo que hacemos es hacer un duelo colectivo. Y eso ayuda a que la persona transite en un proceso mucho más rápido, es un acelerador. Por lo tanto, yo puedo hacer un duelo personal, pero muchas veces necesito que alguien me escuche y necesito que alguien me vea y reconozca el dolor que yo siento, ¿no? Por lo tanto, los duelos se hacen. Y entonces, cuando yo hablo, pero cuando no culpo, tú me hiciste sentir, tú eres el culpable. Trato de reconocer la necesidad que hay detrás de esos juicios, ¿no? Porque a Sí, veces vamos a hacer, cuando los dolores son muy grandes salen con violencia, ¿no? sí, claro, vamos a hacer una pausa porque me están diciendo que, digamos un poco a las personas que están entrando a la charla, que estamos hablando. Lo que en definitiva se estaba hablando es la forma de relacionarnos con los demás a través del lenguaje, ya sea el lenguaje de tipo lingüístico o conductual, ¿no? Esa es como la fuerza de lo que Sí, estamos hablando. tiene que ver, lo que pasa es donde ponemos el foco. Estamos hablando de la comunicación no Claro. violenta y en vez de poner el foco en, en lo que opino del otro, en lo que pienso del otro, yo hablo de lo que siento y necesito. Entonces ahí hay un cambio gigantesco. Yo creo que tú eres irresponsable. Yo me siento triste porque me encantaría que tener tu apoyo. Son dos cosas completamente distintas, ¿no? Entonces es un cambio de perspectiva y ese cambio de perspectiva despierta la compasión y la empatía, ¿no? De todas Entonces maneras. en vez de culpar a otro, lo que hago es conectar con lo que yo necesito. Y Pero aquí, eso aumenta la probabilidad de que los otros me ayuden a satisfacer mis necesidades. Es ok, un maximizador de necesidades, de satisfacción. y qué pasa cuando, aquí estamos hablando desde el yo emisor, ¿y qué pasa cuando alguien a mí me agrede o me trata con un lenguaje negativo? ¿Cómo debería yo reaccionar frente a eso? Bueno, yo creo que uno podría, por ejemplo, cuando uno va avanzando en esta práctica, si alguien me trata con un lenguaje negativo, puedo conectar con mis sentimientos, yo necesito decir, wow, me acabas de decir algo que me dolió de manera increíble, ¿no? Eh, por ejemplo, no sé, pues alguien me dice, nunca he sido, siempre has sido tan egoísta, ¿no? Imagínate, te dicen eso. Y entonces tú conectás contigo y decís, chuta, qué dolor escuchar eso, ¿no? Porque esta persona me importa. Y me encantaría que esa persona pudiera ver también lo que yo quiero contribuir. O quizás también tener un duelo con lo que esa persona te dice, decir, wow, no me di cuenta que esa persona no se estaba sintiendo vista por mí y para mí es tan importante. Por lo tanto, nuevamente vuelvo a mis necesidades. Y cuando cuido de mis necesidades, yo empiezo a mirar al otro. Ahora, si las necesidades están cuidadas cuando escucho a alguien decir negativo, yo le puedo poner, imagínate, dime, Felipe, eres tan egoísta que eres. Dímelo, tú. No, eres tú terriblemente egoísta, po.
Entonces yo te digo, ¿te gustaría que te prestara más atención? ¿Te gustaría que hubiese atendido más lo que tú me pediste quisiéramos juntos antes? Entonces empiezo a empatizar contigo. Te ayudo a descubrir las necesidades. No me quedo pegado con decir, mira, él me dijo egoísta. Yo ahora voy a hacerle la vida imposible a esta persona. Es que ahí caímos. ¿Voy a hacerle la vida imposible a esta persona o no le voy a hablar nunca más? No le voy a hablar nunca más. Soy indiferente. Soy indiferente, sí, sí. No, pero es un tema de cómo uno se relaciona con las personas desde lo que uno necesita, que es lo que tú estás diciendo, y el otro representa en el fondo el reflejo de lo que tú estás emitiendo. Si eso es el tema, o sea, te enojas contigo mismo finalmente. Sí. ¿Cómo se llama? Y la idea es captar desde ese otro lo que yo necesito trabajar en mí. De todas maneras, el otro te lo está reflejando, ¿no? Claro, por eso. Entonces, ahora lo que es interesante es que significa soltar creer que tienes la razón y empezar. Y yo en este espacio estoy hablando así como el que es súper seco en comunicación no violenta y yo les digo que me equivoco muchísimo, ¿no? Y sin embargo, estoy siguiendo estas distinciones. Y hay aspectos de mi vida donde los he podido dominar medianamente. En otros aspectos me cuesta más. Sin embargo, lo que me estoy dando cuenta es que cuando me equivoco o tengo un altercado con alguien o soy muy duro conmigo mismo, me demoro menos en reconectar con mis necesidades. Y cuando reconecto con mis necesidades, o cuando reconecto con ese aspecto que está vivo en mí, que tiene que ver con mis sentimientos y mis necesidades, siento rápidamente un cambio físico en mi cuerpo. Siento como una restauración. Siento como una armonía. Como una armonía, ¿no? Por lo tanto, este trabajo se siente en el cuerpo también. Y empecé a darte cuenta, chuta, le acabo de decir algo a la otra persona donde creí que ganaba, pero me siento peor. Como que le tiré un argumento en donde lo dejé lapidado, ¿no? No fue como lapidario mi argumento. Pero me siento un pésimo igual. Porque nuestra naturaleza es estar conectado con el otro, es contribuir. Nuestra naturaleza es compasión. amorosa. Sí, pues conectar con nuestra naturaleza amorosa. Y no tiene que ver con tampoco ser así súper meloso, ¿no? Tiene que ver con ser real. Y tiene que ver con abrirse a los sentimientos, que son muchísimos. Y son diversos matices. Y reconocer las necesidades, que también son muchísimas, ¿no? Pero ahí eso viene desde nuestra infancia, de nuestra educación, se nos cayó, Felipe. Sí, no, De la aquí está. educación, de lo que escuchamos, de lo que tenemos que ser, de lo que esperan los demás de nosotros. ¿Cómo podemos cambiar eso, ese chip que llevamos dentro? Según tú, ¿cómo se puede hacer esto? Tiene que ver con el lenguaje. Anda, y lo que el lenguaje te ayuda a ir desarticulando. Entonces, por ejemplo, imagínate esto. Esto es súper chileno. Somos una cultura donde nuestras madres son muy presentes. Yo siempre pongo este ejemplo porque a la gente le hace gracia este ejemplo. Te casaste y estás un poquito perdido de la casa. Y vas donde tu mamá y tu mamá te dice, por ejemplo, Felipe ya no nos quiere, ya nos dejó. ¿Ah? Eso puede pasar, ¿no es cierto? No pasa habitualmente. Entonces, algunos pueden sentir muchísima culpa y otros entonces pueden decir, qué mal hijo soy. Y otros pueden sentir rabia. ¿Sabéis qué se cree? Me está dominando mi vida, me ha dominado mi vida toda la vida. Y lo que hace la comunicación no violenta es a conectar con las necesidades. ¡Wow! Siento culpa porque es súper importante lo que mi mamá me dice, ¿no? Y conectar con tu necesidad. O siento rabia porque necesito libertad. Sí, pues eso digo yo, de que detrás de cualquier cosa que uno hace hay una motivación. La cosa es que nosotros no la vemos la motivación. Es como algo inconsciente. Sí. Eso, excelente. Entonces, detrás de cada expresión de violencia hay una necesidad insatisfecha. Entonces, cuando yo reconecto con mis necesidades, siento rabia porque necesito libertad,
o necesito pertenecer y me encanta como estar en armonía con lo que siente mi madre, después voy a mi madre. Entonces, cuando alguien se va sanando de esto, le dice a la mamá, mamita, me estáis echando de menos, te caché. Entonces ya no hay una reacción violenta, hay una reacción en donde aprendemos a identificar lo que el otro está sintiendo y lo que el otro está necesitando. Y lo que yo me he dado cuenta es que cuando tenemos esa capacidad, el patrón de culpar empieza a salir. Y la otra persona aprende de lo que tú le estás mostrando. A decirte, sí, pues te estoy echando de menos y me he sentido solo. O me he sentido sola. Y por eso te dije esto. Quizás puede ser muy sutil y muy así como solapado, ¿no? Pero tú estás consciente que pusiste el foco en las necesidades y no en lo que el otro piensa. Al final lo que queremos es pertenecer, ser queridos, ser libres. Y, Y eso es, ¿no? y este modo de comportarnos obedece, según tu punto de vista, a temas también traídos del modo ancestral, digamos, que tiene relación con nuestro grupo familiar, viéndolo un poquito hacia las constelaciones, que uno arrastra cierta energía o Sí, ciertos dramas que se tienen que ir solucionando, ¿no? sí, y también puede ser, por ejemplo, como las lealtades, ¿no? ¿Cómo soy leal a mi árbol? ¿Cómo me mantengo leal pensando que inmolándome y siendo un niño bueno, voy a honrar en amor? Y aquí hay un tema súper importante que me encanta lo que hacen las constelaciones, es que te muestra un camino alternativo, que tú puedes seguir honrando, puedes seguir y puedes cuidarte, ¿no? Es como, no sé si te hace sentido eso, a mí me encanta porque es como que no es lo uno o lo otro, también esta mirada de que está lo bueno, lo malo, lo dualístico, es como esta mente de juicio. Y en realidad, chuta, es una semilla y es una pepa de aceituna. No hay verdades absolutas, ¿no? No, no, No pues de está todas lo maneras, correcto y lo no hay incorrecto. Y yo creo que esa mentalidad nos aliena de la eso, vida, ¿no? de todas maneras. Mira, Nos aliena de la Felipe, vida. tengo dos preguntas súper buenas aquí. Una que Dale, tiene que dale, ver, sí, genial. tiene que ver con el tema de la comunicación no violenta. ¿Se topa con algo de ser asertivo o no tiene nada que ver? ¿O hay algo de eso? La asertividad tiene que ver con... es que la comunicación no violenta me entrega herramientas para ser asertivo, Ah, ya, ok. para tener conversaciones difíciles, ¿no? Para de repente decirle a una persona, ¿sabéis qué? Me pasa que cuando llegaste tarde hoy día en la mañana y te estuve esperando una hora en el café, está súper molesto. Pero muchas veces decimos, no le digáis eso porque se va a enojar. Y Hacer lo que pasa es que suposiciones, antes po. de la... Sí, y lo que Sí, pasaba antes de la comunicación no violenta, explotábamos o nos íbamos para adentro. Y cuando explotamos, nos íbamos para adentro, lo que hace es como son dos caras de la misma moneda, que al final termina poniendo en riesgo la conexión. Pero la comunicación no violenta nos permite acceder a lo que despierta la compasión y la empatía. Por lo tanto, las personas cuando ven la vulnerabilidad de decir, sabéis que para mí es súper importante cuidar mi tiempo y te voy a pedir, por favor, que esto lo cuidemos. El que se niega a eso y el que no lo quiere ver, tú ya te quedaste tranquilo de que fuiste honesto, pero cuidadoso a la vez, es decir, asertivo. ¿Se acá entiende? sí, sí. La otra pregunta es Sí. si esto tiene que ver algo con la programación neurolingüística para poder cambiar patrones, o para ver creencias, o para ver ciertas cosas que somos repetitivos. Yo ¿Sirve? creo que sí. Ah, a ¿Sirve? mí yo no cacho mucho en la programación neurolingüística, pero sí empieza a cambiar la forma en cómo nos comunicamos y vamos rompiendo patrones. Estructuras. Y sí, y también lo que pasa es que debajo, acuérdate, detrás de cada expresión de violencia hay una necesidad insatisfecha. Y cuando accedemos a esa necesidad insatisfecha, ya la expresión de violencia es una estrategia que ya no me sirve. Ya, ¿para qué voy a gritar y para qué voy a someter
sí puedo ser vulnerable y puedo mostrarme tal cual soy, porque ¿qué es lo que pasa? De repente hago que a alguien le digo, si no te moví, si no te moví, si te movís te va a llegar reto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tengo el orden que yo necesito, pero me desconecto de contribuir al bienestar de otro, o me desconecto con permitir que mi hijo se mueva libremente y juegue. Por lo tanto, también tengo un duelo con que no estoy ayudando a mi hijo a cubrir sus necesidades. Entonces, cuando me encuentro con la comunicación no violenta que me permite hablar desde lo que yo necesito y reconocer lo que necesita el otro, ya las antiguas estrategias quedan obsoletas. Ok. Oye, el tema de la palabra, nosotros sabemos que el lenguaje construye realidades. Y el tema de poder defenderse a través de un lenguaje, sobre todo no violento, como un arma no sé si de lucha, pero un arma que te puede cambiar ciertas cosas, ¿cierto? En vez de usar fuerza, usamos el poder que nace del interior y lo expresamos a través de nuestra comunicación, como dices tú, empática, amorosa, que nos reconecta. Eh, Sí. Hay hechos mundiales en los cuales se ha visto el poder de esa actitud no violenta, ¿no? Sí, mira, yo tengo una profe en comunicación no violenta que es como la fuerza de la verdad. Cuando somos vulnerables, tocamos una parte que es como que se te paran los pelos de punta, ¿no? Porque hay alguien que está siendo completamente veraz, ¿no? Eh, Le voy a hablar de Fabiola, pero lo que quería como comentar es como, porque ella habló una historia que les voy a contar ahora. Eh, Cuando accedemos a las necesidades en nosotros y vemos las necesidades en los otros, como que surge un empoderamiento en nosotros. Como que cuando tú reconoces que no estás defendiendo una posición para sacar ventaja, sino que estás defendiendo la vida en ti, surge una fuerza impresionante. Y yo creo que ahí hay algo súper importante, porque estaba leyendo a alguien que decía, ¿cómo puedo hacer que la persona se dé cuenta? ¿Ya? Ujú. ¿Viste ese mensaje? Hay alguien que lo ¿Sí, sí, comenta ahí, ¿no? Estoy sí? viendo, ¿cómo hago que la persona se dé cuenta? Reconociendo que cuando hablo de una necesidad no lo estoy haciendo para manipular a alguien y para lograr lo que yo quiero, sino que yo estoy cuidando la vida dentro de mí. Y esa vulnerabilidad transforma, porque estoy entrando en la conversación desde otra perspectiva. Entonces les voy a contar la historia de la Fabiola. ¿Les parece que te cuento la historia de Dale, Fabiola? dale, dale, ¿Ah? dale. Fabiola es una profesora, una persona muy querida mía de comunicación no violenta. Ella hace mucho coaching a empresas y en una empresa estaban robando. Y la llamaron y le dijeron, hoy estamos con un tema de robo y todo, y empezaron con comunicación no violenta para ir identificando esta problemática y dieron con una persona. Y a través de la comunicación no violenta esa persona pudo ir abriéndose y se hizo una asamblea. Y en esta asamblea estaban todos los trabajadores. Y esta persona como que pidió perdón a su comunidad y habló desde un espacio de vulnerabilidad máxima, ¿no? Y Fabiola me cuenta que cuando estaba este hombre, así como parándose al frente de toda su comunidad, diciendo que se había equivocado y pidiendo perdón, le dijo al gerente, tenemos que darle el espacio para que vuelva. Y el gerente tuvo la clever iniciativa de decir, yo no lo puedo elegir, lo tiene que elegir la comunidad. Y la comunidad lo que hizo fue decir, vamos, no podemos dejar que esto se quede así, démosle la oportunidad a este hombre. Entonces la fuerza de la vulnerabilidad transformó todo y ese tipo hoy día es un supervisor, está creciendo en la empresa, no se ha ido. Entonces de una situación difícil, una situación en donde uno por lo general ve quiebre y desconexión, se levantó la vida, ¿cachai? Y eso a mí me emociona mucho, me encanta esa historia, ¿no? Porque me conecta con que cuando somos veraces y cuando hablamos desde ese espacio en donde cuidamos las necesidades, la vida protege, ¿no? Y ahí Oye, se abre todo, ¿no? Eso. te voy a llevar a un tema contingente que también, no sé, Dale, desde mi sí. perspectiva tiene que ver con un descontrol de violencia, de conducta, de ir contra el sistema a partir del estallido social.
¿Qué te parece tocar ese punto viéndolo desde acá, digamos, sin etiquetar, sin juzgar, sino que como un hecho que aconteció nomás? ¿Qué hay Sí, pues de yo toda creo esa que, violencia ahí? mira, hay dos cosas. A mí me pasa que detrás de la expresión, la violencia es la trágica expresión de las necesidades insatisfechas. Ujú. Entonces, a mí me pasa que no estoy de acuerdo con formas de violencia, sí conecto con las necesidades que hay detrás. Entonces la pregunta es cómo podemos generar los espacios en donde las personas puedan expresar su dolor y sus necesidades que sean más constructivas, ¿no? Porque de repente yo tengo una expresión violenta en donde necesito respeto, sin embargo voy en contra de muchísimas otras necesidades que son importantísimas, de respetar a los otros, de cuidar a los Exacto. otros. Entonces yo creo que a mí me pasa que si pudiéramos reconocer las necesidades y pudiéramos practicar esto, la violencia estaría desapareciendo, ¿no? Y Pero lo hay que surge posibilidades es, sí, perdón, hay posibilidades de satisfacer las necesidades de todos. yo creo, lo que pasa es que cuando estamos en comunidad, las estrategias para satisfacer necesidades son infinitas. Y para eso también tenemos el duelo. Y podemos priorizar, es decir, podemos jerarquizar las necesidades, podemos decir qué necesidad es más importante satisfacer, ¿no? Y Más hay realista. necesidades que podrían quedar fuera. Pero lo que sí es súper importante es que en comunidad y de manera colectiva es más probable que satisfagamos nuestras necesidades que cada uno por sí solo. Y hoy día estamos en una cultura súper solitaria, en Sí, donde cada eso. uno vela por su propio metro cuadrado, y eso, sí. Y buscar el equilibrio, Entonces, entonces pones tú una meta muy elevada, cosa que todo el mundo sea inalcanzable. Entonces, en el fondo, no estás tocando las necesidades reales, sino que son necesidades creadas para que tú persigas un sueño que al final es inalcanzable, y eso genera toda esta emocionalidad, los sentimientos reprimidos, que no alcanzo, que estoy separado, y por lo tanto explota. Entonces, lo que ajá. dijiste tú es esencial de crear, de ser honesto en el sentido o realista de decir, estas son las verdaderas necesidades del ser humano. Sí, sí, sí. Y yo creo que ya hay algo que es súper importante, por ejemplo, cosas que yo he visto de mucho alivio, por ejemplo, gente que necesita justicia, ¿ya? Y cuando un perpetrador reconoce el, el daño Daño. que hizo en alguien que necesitaba justicia, uno puede ver cómo cambia el semblante y la persona siente un alivio, entonces ya la necesidad de querer castigar al otro por lo que me hizo es mucho menor, ¿no? O sea, con Porque el ya el otro está reconocimiento cambió. reconociendo, Eso, sí, el tal reconocer. cual. Lo hemos visto mucho en las constelaciones, Sí, por ¿no? eso. Cuando hay, y yo creo que cuando nos quedamos con el resentimiento en nuestro corazón de que el otro tiene que pagar, yo no voy a recibir, no voy a sentir nunca paz. Pero lo que sí voy a sentir paz, obvio que uno siente paz cuando el otro, como que se haga justicia, pero lo que queremos, lo más profundo tiene que ver con ser reconocido en el daño que se me hizo. Eso, Y cuando tal se cual. reconoce el daño, hay algo que se alivia, ¿no? Y eso, y que también venga la justicia. Sin embargo, el reconocimiento del dolor que se me hizo tiene un alivio gigantesco. Es lo que repara finalmente. Es lo que repara y es la restauración. Es Exacto. como una vez un amigo le entraron a robar a su casa y pilló al ladrón y se lo llevaron preso. Y a mi amigo lo llamó el papá del tipo que entró a robar. Y le dijo, por favor, hable con mi hijo. Y llegó el chico a pedir perdón. Y yo estaba ahí también. Y lo que pasó fue que este chico vino a pedir perdón y fue vulnerable y lo que vimos fue como un... No estoy diciendo que esto pasa en todas las ocasiones, pero fue mágico ese instante, en donde realmente existió un arrepentimiento y se generó una conexión, un cuidado mutuo, en donde la persona, en donde realmente yo sentí que, pero es que obvio que tiene que existir el perdón, ¿no? Esto es tan rico, imagínate que esta persona ya no reincida en lo que hizo.
Y eso para mí es como esperanzador, porque es súper fácil encerrar y sacar, ¿no? Y yo creo que lo que necesitamos es mucha restauración, eso. De todas maneras. Yo creo que ya nos va quedando poco tiempo, Felipe, para ir redondeando alguna idea. Quisiera hablarnos, contarnos de lo que estás haciendo, algo de coach, algo de constelaciones. ¿Por dónde va la vida? Hoy día yo me dedico como, hay una parte en donde hago mucho trabajo a nivel escolar y trabajo con profesores y trabajo con directores, ayudando a que como que se construya una cultura de empatía y también lo hago a nivel organizacional, ¿no? Trabajo mucho con experiencia cliente. Entonces trabajo con métricas y Ujú. trabajo en que las organizaciones sean sustentables y logren sus objetivos de negocio, pero que no pierdan el carácter de humanizar. Y son vehículos en donde los seres humanos se encuentran y pueden resolver conflictos y se pueden transformar las conversaciones. Y ahí eso me inspira muchísimo. Es Y tú eres, llevar, sí, dale sí, nomás. soy No, bien si sí, ingenieril. sí, por eso. Y si eres optimista con lo que estás haciendo al de instaurar esta forma de relacionarse las personas, que vaya a prosperar en el Mira, tiempo. Mira, ¿sabéis lo que me pasa? Que cada vez que puedo conectar con alguien, mucha gente dice, ay no, este tipo es el gran jefe y no le importa a nadie. Y de repente conversáis con el gran jefe y es un ser humano que muchas veces no sabe cómo hacerlo, que necesita muchísima empatía, que está bajo una presión gigantesca. Entonces me pasa que me encanta el tema, por ejemplo, de empoderar a líderes, a que aprendan a ser más vulnerables, a que aprendan a mostrarse, ¿no? Y a que aprendan a cambiar la cultura. Y yo por eso decía que cuando cambian los que están a la cabeza de una organización, una familia, y empiezan a modelar la no violencia, cambia toda la organización. Entonces, eso para mí ha sido un trabajo importante. Empoderar a líderes para que, porque me imagino un líder que está empoderado desde la no violencia. Y esto no significa ir en contra de la productividad. De hecho, va a favor de la productividad. Las Más organizaciones que son más empáticas son más productivas. Por finalmente lo tanto, sí. son más rentables. Y a mí me pasa que cuando se empodera un líder desde esa perspectiva, cambian los trabajadores y ese trabajador después cambia con su familia. Por lo tanto, un líder es súper importante. Entonces, por ejemplo, cuando veo los líderes en política, en empresarios, en líderes de movimiento, ojalá que tengan esta conexión con las necesidades y tengan este lenguaje, ¿no? Y que realmente estén al servicio de sus necesidades y las necesidades de todos, ¿no? Eh, y quiero hacer una diferencia entre necesidad en lo que necesito yo para estar bien como ser humano. No en mi necesidad de enriquecerme infinitamente, porque las necesidades son finitas. Es decir, ¿el agua es una necesidad? Te hago la pregunta, Marcelo. El agua es una necesidad básica. ¿Es una necesidad básica, pero es finita o es infinita? Por el momento es finito. Es finito, tú te tomas uno, dos vasos y estás bien, te tomaste 50 vasos y te puedes ahogar, te puedes morir. Exacto. Por lo tanto, y eso en todo orden de cosas, y los recursos que necesitamos para sostenernos y todo. Y yo creo que eso también trae un futuro a la humanidad también. Como que eso como decir, ¿cuánto necesitamos para estar bien y cómo podemos contribuir a nuestras comunidades para que ellos estén también bien, ¿no? Y creo Súper. que eso lo estoy viendo, eso, sí. Vamos a ver si alguien quiere hacer una pregunta, pero antes, mientras si alguien la quiere hacer, voy a leer una frase del filósofo Krishnamurti. Dijo, Ah, me encanta Krishnamurti. observar sin evaluar constituye la forma suprema de la inteligencia humana. Está Extraordinario. dicho, está dicho. Sí, y qué increíble eso, a mí me encanta. Yo muchos años, yo practico harta meditación y yo muchos años leyendo a Krishnamurti. Y la meditación también, internamente, es un proceso de observación sin evaluar. De todas maneras. Eh, Observo la realidad sin querer cambiarla y algo pasa con esta capacidad de aceptar que se va transformando la realidad. Y ahí el duelo y la gratitud son dos alas de un mismo pájaro
que me ayudan a transitar por el desconfort se dice, ¿no es cierto? De la realidad, ¿no? De repente tengo tanto dolor con algo y tengo un duelo y me ayuda a observar sin evaluar lo que estoy viviendo y eso cambia. O sea, la naturaleza impermanente que va cambiando. Sí, como nosotros vemos el tema que estábamos planteando de una mirada a lo mejor conductual, pero finalmente, si tú tienes una mirada sistémica de lo que estamos hablando, es como si tuviésemos hecho una conversación desde una mirada espiritual. Sí. Y qué increíble la mirada sistémica está, por ejemplo, en las organizaciones, ¿eh? Entonces, pero le tienen tanta resistencia a decir la palabra espiritual en organizaciones. Yo no digo la palabra espiritual en organizaciones, pero cuando hablamos de una mirada sistémica, estamos hablando de una mirada que ve la organización como un ente vivo en donde todas las partes están interconectadas y donde cada parte aporta, ¿no? Y nadie está de más, nadie está de más. Nadie sobra. Todos pertenecen, sí. Todos pertenecemos, Sí. finalmente. Todos pertenecemos, sí. Muy bien, pues Felipe, un agrado Bueno, haber estado aquí conversando, un tema súper sí, relevante, no siendo nuevo, porque no es tan nuevo el tema, pero sí está como entrando al ruedo, porque nosotros siempre vamos más desfasados. Chile como que agarra las cosas al final, y en estos tiempos difíciles sí, de la gente, es bueno, digamos, para nuestras relaciones con los seres queridos, en nuestro trabajo, en la comunidad, y dejar de lado la violencia, si no conduce a nada. Al final, la violencia genera violencia y las palabras amorosas finalmente nos conducen al acercamiento de las personas, a esa sí. conexión de alma a alma. ¿Mm? Así que Sí, muchas gracias, y Felipe, qué bueno, me agradecido. alegro, me alegro. Gracias por la invitación, fue un gusto, me encanta hablar de esto. Y nada, eso, y estoy disponible para poder seguir diseminando este tema. Eso es súper Por supuesto, importante. por supuesto. Es ¿Dónde te pueden como, encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar si a alguien le interesó? en, sí, que te comenten a ti. ¿Mm? Bueno, ya tengo un Instagram, pero que te comenten a ti si hay alguien que está interesado y yo feliz, porque ¿sabes que me doy cuenta que me siento muy bien hablando de esto? Como que creo que contribuye a la vida, ¿no? Pero por supuesto, Entonces, me a la nutre vida y a la muchísimo, te paz. agradezco. Sí, y te agradezco muchísimo, Marcelo, por haberme invitado. ¿Ah? Estás en Que tu te vaya casa, muy bien en tu a ti trabajo. también, Ya, pues. sí, Un porque qué abrazo, bonito que esté abriendo este espacio. Y un saludo a todos suerte, los que pudieron, a todos los que conectarse. pudieron conectarse. Sí, Sí, pero igual queda grabado y si no lo bajamos a YouTube también, así que ahí también vamos a retroalimentar a las personas. Un abrazo, fantástico. Felipe, muchas Ya, pues, gracias un y cuídate, que estés abrazo. bien. Nos Que vemos. estés bien Tú también. también, Chao. cuídate. Chao.